Buenas tardes, mi nombre es María Cristina Álvarez Álvarez, soy estudiante de sexto semestre de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy en el curso de Modelos de Intervención en Psicología voy a realizar una entrevista a la psicóloga social y comunitaria Belén Mariela Leal Mogollón. Ella es candidata a Magíster en Paz, Desarrollo y Resolución de Conflicto de la Universidad de Pamplona. Profe, muchas gracias por aceptar esta invitación y poderme colaborar en esta actividad académica. María Cristina, buenas tardes a ti, gracias por la invitación y claro, aquí estoy para ayudarte con esta tarea y pues a servirte en lo que necesites. Muchas gracias, profe. A continuación yo le voy a formular una serie de preguntas y su merced, de acuerdo con su experiencia, me va a comentar. Entonces la primera es, desde su formación y experiencia, ¿cuál es el rol del psicólogo en el contexto? En este caso, el contexto comunitario. Bueno, sí, yo soy graduada de tu universidad como psicóloga social comunitaria. Tuve la fortuna de realmente haber podido estudiar en esta universidad que le siembra a uno un espíritu bastante social y bastante comunitario para realizar trabajos de campo. A pesar de que toda mi experiencia laboral ha sido a partir de una institución multinacional en el área administrativa, he tenido la fortuna de realizar otros trabajos ya en el área profesional, sobre todo con programas sociales de superación de pobreza extrema. Entonces, pues es a partir de ahí que te puedo pues como dar la respuesta del rol como psicólogo en esa parte de la superación de pobreza extrema en las comunidades. Sí, señora. Es un rol que da el psicólogo allí, pues es básicamente la importancia de la comunidad y pues velar básicamente por el bienestar y la salud psíquica y la calidad de vida de la comunidad. Allí prima totalmente la comunidad. Nosotros teníamos que realizar, y digo nosotros porque pues era un trabajo interdisciplinario, habían varios profesionales que nos acercábamos a esos contextos para su intervención y su diagnóstico. Entonces, nosotros debíamos realizar todo a partir de los lineamientos que tenía el programa. Entonces, hacíamos unas caracterizaciones, esas caracterizaciones permitían diagnosticar cómo realmente estaba la situación de pobreza extrema de estas familias. Nosotros debíamos visitar las casas, las familias, suelo decir que ellos nos abrían las puertas de su corazón, no a todo el mundo uno invita a su casa, pero ellos nos recibían con muchísima bondad, entonces nos abrían las puertas de su corazón y a partir de ahí pues nosotros hacíamos algunas intervenciones en las problemáticas que allí se tenían. Además de eso, pues nosotros también entrábamos en unos procesos que también son muy propios de lo social comunitario y era justamente la participación en discusiones y reuniones de tipo municipal, en los cuales nosotros debíamos estar justamente para encontrar allí el apoyo de otras instituciones en los procesos que nosotros llevábamos. Debíamos estar todo el tiempo como en contacto con lo que las alcaldías y la gobernación como tal tenían previsto para estas familias. Entonces siempre estábamos en un trabajo como de mucha gestión institucional. Y por último, nos involucrábamos mucho en procesos de emprendimiento y procesos de crecimiento, justamente para generarle de crecimiento a nivel de estudio, a nivel personal y de sobre todo de emprendimiento económico para que estas familias pudiesen sacar provecho de sus recursos. Pues es de gran importancia como la responsabilidad que se tiene de llevar justamente un discurso que permita hacer transformaciones y cambio. Nosotros en lo social comunitario, los psicólogos sociales comunitarios tienen una gran labor que es justamente convertirnos en agentes de cambio.
llevar a esas personas y promover conciencia, identificarse con los problemas sociales que se tienen. Realmente no somos tan psicólogos de diván, sino que somos más bien psicólogos de campo, allá con todas las problemáticas que se van a encontrar. Y pues indudablemente promover en las personas, en los individuos, decisiones que se tienen que tomar, medidas que se tienen que tomar precisamente para que las situaciones cambien. Entonces, realmente esta fue o es la experiencia como psicóloga social allí en ese contexto de la superación de la pobreza extrema. Ok. ¿Cuáles son los aspectos éticos y disciplinarios que debe saber y aplicar un psicólogo que ejerce su profesión en ese contexto comunitario? Bueno, como debíamos acercarnos a la comunidad, esos acercamientos justamente con mensajes de cambio de vida, de salud psíquica, de salud física, de desarrollo personal, pues indudablemente que debía hacerse de manera muy responsable, pues porque de todas maneras allá afuera nos íbamos a encontrar con patrones de tipo moral y de tipo cultural que son bastante fuertes, entonces uno debía ser muy respetuoso de esta parte. Llevábamos un mensaje, sí, pero de alguna manera debíamos respetar como también esas formas de pensamiento que se tienen allá afuera en la realidad, pues, ¿no? Como teníamos, si les decía, ingresábamos a las casas, nos encontrábamos con unas problemáticas allá que posiblemente nosotros con la sola intervención como psicólogos no íbamos a poder lograr, entonces teníamos que escalar a diferentes instituciones que posiblemente se podían hacer cargo de problemáticas más difíciles. Lo mismo que la interdisciplinaridad. Entonces había situaciones que no podía solucionar el psicólogo social comunitario, sino que debía tomarlo, ejemplo, un psiquiatra. Entonces debíamos escalar, tener pues como la ética de escalar estas problemáticas. Cuando hablo de las instituciones, habían problemáticas de pronto de tipo maltrato infantil, cosas así que debía tomar o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de pronto las comisarías de familia. Entonces no se podían quedar solo en el ejercicio de nosotros, sino que debían escalarse. Y como tercer aspecto de la ética, que me parece importante recalcar, es el hecho de que como todo el tiempo estábamos autogestionando con instituciones allá afuera, pues precisamente una parte de la ética era no sacar provecho ni personal ni económico de estas situaciones o de estos contactos que se lograban. Ok, importante, profe. Tercera pregunta, ¿desde qué enfoque psicológico desempeña su rol en este contexto? Bueno, cuando uno se prepara como psicólogo y es estudiante, pues de alguna manera uno como que ve y conoce todo el abanico de enfoques que hay en la psicología. Ya con el quehacer profesional y cuando se vuelve uno un poco más maduro en su profesión, pues uno va casándose como con algunos de los enfoques, pues porque yo creo que se le convierten como también en una identidad propia. En mi caso es así. Yo desde muy joven en la psicología me hice llamar como psicóloga del humanismo, porque soy totalmente humanista, entonces adoro esa tendencia y pues a partir de ahí también me fui interesando muchísimo y pues realmente ha sido para mí, no sé, como una condición ahí de estudio muy grande el enfoque psicodinámico basado en el psicoanálisis, pero no tanto el dado por Freud, aunque también es muy interesante, pero pues yo he sido alumna firme de mi gran maestro Carl Gustav Jung, entonces me encanta su postura, me encanta su filosofía, de hecho pues mi tesis de maestría está trabajándose justamente a partir de toda esta perspectiva que él tiene de no solamente un inconsciente personal que alberga toda una historia individual, sino todo lo que tiene que ver con el inconsciente colectivo y justamente como mi maestría es en resolución de conflictos, es justamente poder relacionar el conflicto individual con el conflicto colectivo a partir de estas perspectivas de él y generar
posiblemente la ubicación de muchos conflictos que tenemos a nivel de comunidad, a nivel de humanidad, pero también todas las posibles formas de sanación del conflicto que pueden haber allí. Entonces me parece supremamente interesante. Esos serían mis dos enfoques. Yo soy casada con ellos. De acuerdo, profe. Y por último, ¿cuáles son las situaciones problemáticas más frecuentes que debe abordar el psicólogo comunitario? Bueno, vuelvo y te lo repito, como nuestra experiencia estaba dada ya en esas familias de superación de pobreza extrema, entonces nos encontrábamos, y pues con esto no quiero decir que en Colombia no hay pobreza extrema, claro que la hay, pero justamente en los contextos donde yo estuve, para fortuna de mis familias, si bien es cierto que había pobreza como tal, la pobreza era de tipo mental, entonces esos fueron como los problemas que se evidenciaron. Entonces era una gran pobreza mental, una gran postura de las familias de que no ponían a producir sus parcelas ni que le sacaban provecho a los recursos que tenían, porque la idea era que si el gobierno, fuera el municipal, el departamental o el nacional, les quitaba los programas, pues ellos no iban a empezar a recibir todo lo que recibían, ni recibían los auxilios. Entonces nos enfrentábamos a una serie de pensamientos bastante fuertes de no superación, porque si no, no recibo entonces lo que me van a dar. ¿Sí? Entonces nos Claro, sí. enfrentábamos pues como a esa problemática. También pues de pronto las instituciones, de pronto como el acercamiento a ellas y la tardanza en los procedimientos. Yo te tengo que decir que si de pronto para una familia se necesitaba algo, y te pongo un ejemplo, de pronto algo de planeación, entonces si el señor iba a planeación, ni siquiera lo escuchaban. Si de pronto ya lo dejaban en manos de nosotros para que nosotros lo representáramos, ya se movía un poco más el procedimiento. Pero posiblemente era muy largo, había que hacer mucho protocolo, muchas cosas, y si no, era necesario escalar posiblemente a los contactos que se tenían, hablar directamente con el alcalde del municipio, si no era así, pedir citas hasta con de pronto el gobernador para poder agilizar procesos. Entonces, realmente una situación bastante problemática era esa, no avanzábamos con nada justamente por tanto proceso y tanto protocolo. Ah, ya. Listo, profe. Muchas gracias por haberme colaborado en esta entrevista. Infinitamente agradecida, profe. No, vuelvo y te lo digo con todo gusto, y pues además feliz de que seas una colega más. Necesitamos muchos para de verdad generar un cambio en esta sociedad. Muchas gracias, profe. Bueno, con todo gusto.